Y empezamos. Bueno. Señor, gracias por el tiempo que vamos a tener ahora. La palabra que nos edifica, la palabra que nos instruye, la palabra que nos guía. Gracias, oh Dios, porque en tu palabra nos fortalecemos. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, empezamos el día de hoy. Hace 2 semanas, cuando empezamos el estudio, hablamos acerca de que nacíamos en una situación de pecado que al mismo tiempo nos esclavizaba al pecado. Entonces, por nacer en una situación de pecado, no teníamos otra alternativa que experimentar el pecado en nuestras vidas, porque simplemente somos esclavos del pecado. Pero luego leímos unos versículos bíblicos que nos hablaban acerca de el hecho de que Cristo nos ha hecho libres, nos ha liberado de esa esclavitud por medio de su muerte en la cruz. Repasemos un par de textos bíblicos al respecto. Romanos 8:21, por favor, Carlos Guerrero. Romanos 8:21. Ok. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Perfecto. La creación será liberada de esa esclavitud que teníamos a la corrupción, al pecado, ¿no? Vamos a leer Gálatas 5:1. Voy a pedirle a mi prima Chiqui que lea, por favor. Gálatas 5:1. Ya. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que antes estábamos en un yugo de esclavitud y ahora simplemente hemos sido libres. Ya no dicen la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Okay? Vamos a leer Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Voy a pedirle a mi esposa que lo lea. Romanos 6, del 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Muy bien. Versículo 17. Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No hemos sido solamente libertados de la esclavitud al pecado. No solamente hemos sido libertados de la esclavitud al pecado, sino que hemos venido ahora a ser siervos, ya no del pecado, siervos de la justicia de Dios. No dejamos de ser esclavos y nos convertimos en siervos
del Señor. Siguiendo el mismo pasaje de Romanos, vamos a leer versículos 20 al 23. Mario, por favor. Sí, 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 20. Cuando erais esclavos del pecado, obviamente éramos libres de la justicia. Es decir, la justicia no tenía ningún tipo de influencia sobre mí. Yo era esclavo del pecado y no tenía ninguna influencia sobre la justicia de Dios sobre mí. Pero ¿qué fruto tenía yo de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? El fin de ellas era la muerte, ¿no? Más, y ahora quiero que leamos nuevamente detenidamente, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta es la situación en Cristo. Libertados del pecado y siervos de Dios. Con dos comentarios al respecto, ¿no? Ya no puedo pensar que soy esclavo del pecado. Quiere decir que el pecado ya no tiene poder sobre mí. No puede ser que alguna persona diga, bueno, es que soy humano, pues, soy humano y me toca pecar. Bueno, es cierto, eres humano, te toca pecar, no eres cristiano, vas a la condenación, te espera el infierno, ya está, es correcto. Pero si una persona me dice que es cristiana, que ha nacido de nuevo, que Cristo lo ha limpiado de sus pecados, que va camino de vida eterna, jamás puede utilizar la expresión, bueno, soy cristiano, pero me toca pecar, ¿no? Jackie pregunta, dice, ¿qué hay de los cristianos carnales? Que son los que vamos a ver ahora. Primeramente, los cristianos carnales son personas que pasan por épocas de alejamiento del Señor. Ahora, ¿son realmente cristianos? Ahí va una duda. Porque si regresan a los caminos del Señor en algún momento de sus vidas, probablemente sí fueron hijos de Dios, que se alejaron. Pero si no regresan, uno se pregunta, ¿realmente fueron? Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Vamos a hablar acerca de los cristianos carnales. ¿Por qué razón existen estos cristianos carnales? Pero la realidad es que yo ya no soy esclavo del pecado. Y la palabra dice muy claramente en Romanos, dice que el pecado no se enseñoreará más de mí. El pecado no se enseñoreará más de mí, lo dice Romanos. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado ya no puede ser el Señor que gobierna mi vida. Si el pecado gobierna tu vida,
Si el pecado sigue teniendo poder, control sobre tu vida, si el pecado te tiene sujeto, quiere decir que todavía eres esclavo del pecado. Y si eres esclavo del pecado, todavía no has sido liberado por Cristo. ¿Está claro? Entonces, somos humanos, pero somos cristianos. Y no por eso tenemos que caer en pecado. Termina de tomar un poquito de agua. Estoy con la tos. Muy bien. Ahora, siendo hijos de Dios, ¿por qué algunos escogen pecar? Es una decisión voluntaria, no es una decisión obligada, es una decisión voluntaria. Y los puntos que vamos a ver ahora, vamos a ver cuatro factores por qué caemos en pecado. No es para disculparnos, ¿se entiende? No es para disculparnos, sino para que estemos alertas. Ay, ay, ay. Bueno, no es para disculparnos, es para que estemos alertas. En primer lugar, ¿por qué razón? Perro blanco y perro negro. Voy a compartir pantalla. Espérense un momentito, por favor. Caramba. Espérense un momentito, por favor. Muy bien. A ver acá. Estudios. Doctrinas. Teología del hombre. Institución de pecado. Muy bien. Comparto pantalla. La primera norma. Primer factor, perro blanco, perro negro. Tu fe en Cristo, el nuevo hombre, se representa por un perro blanco. Tu carne, tu viejo hombre, se representa por un perro negro. A quien alimentes más, ese será el más fuerte. Esto me hace recordar cuando yo recién conocí al Señor. Cuando yo recién conocí a Cristo, Dieter, el fundador de Young Life, nos decía, todos tenemos dentro un perro blanco y un perro negro. El perro blanco significa el Espíritu Santo, significa la presencia de Dios en ti, significa el nuevo hombre que ha nacido en tu corazón porque el Espíritu Santo ha sido colocado en tu espíritu. Tu fe en Cristo, nuevo hombre, un perro blanco. Pero tienes el viejo hombre, tu carne, que todavía está viva. Tu cuerpo todavía está vivo. Tu cuerpo ha sido comprado por la sangre de Cristo, es verdad. Pero durante toda tu vida, ese perro negro se ha ido alimentando de las cosas de la carne. Entonces, tenemos el perro blanco y el perro negro dentro de nosotros.
a quien alimentes más, ese será el más fuerte. Si tú le dedicas más tiempo a tu fe en Cristo, si tú alimentas tu fe en Cristo, y con música cristiana, y con videos y películas cristianas, y con prédicas y leyendo buenos libros cristianos, asistiendo a reuniones cristianas, participando de reuniones cristianas, entonces es muy probable que tu perro blanco sea mucho más fuerte para enfrentar el pecado. Pero si tú, a pesar de que has nacido en Cristo, a que has hecho una decisión en Cristo, sin embargo, alimentas tu viejo hombre, alimentas tu carne, alimentas todo lo que significa lejos de Dios, y lo alimentas quizás en forma inocente, sin pensar que es verdad lo que va a ocurrir, de alejarte, porque tú dices, no, yo soy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre en el momento en que el perro negro sea más fuerte? Probablemente va a doblegar a al nuevo hombre, a tu fe en Cristo. Esto es una realidad, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, lo veo en las personas cristianas que se consideran tan fuertes que quieren jugar con el pecado. Y salen, ¿no? Y entonces el muchacho que no es cristiano la invita a salir y ella dice, no, yo soy firme en la fe, voy a salir con él, ¿no? Está alimentando el perro negro, porque si se llega a enamorar de ese hombre, entonces inmediatamente va a haber conflicto con la palabra. No os unáis en yugo desigual. Jamás, si tú eres cristiana o tú eres cristiano, te permite jugar con el pecado. No unáis en yugo desigual, dice la palabra. Entonces, si es una persona que no es cristiana, ni siquiera le doy pie, ni siquiera le inicio una relación, porque ya estoy jugando con el pecado. La televisión, el internet, páginas en el internet que ahora las mandan por todos lados. Yo recibo en mi correo electrónico todos los días por lo menos 1 o 2 correos electrónicos de una chica rusa, de la otra una chica croata, de Serbia, que quieren venir a Suiza y que se ofrecen, o sea, todo el tiempo, si tú agarras ese correo y no lo botas a la basura en forma inmediata, sino que te da comezón de oír y quieres saber quién es y cómo es, ya estás alimentando tu perro negro. Entonces, la primera razón por la cual los cristianos caen es porque en forma irresponsable siguen alimentando su carne, siguen alimentando su viejo hombre y dejan de alimentar al nuevo hombre. Y va a llegar el momento en que el perro negro se va a hacer tan fuerte que no podrán rechazar el pecado. Primera razón. ¿Mm? Muy bien. Segundo factor. Vamos a buscar Romanos capítulo 7, versículo 11. Voy a pedirle a Jackie que lo lea. Ya, 7:11. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Perdón. Estoy con esta tos. Ya. A ver. Mucho ají, mucho ají. Sí, sí. Bueno. Ya. Jackie, léelo por favor de nuevo. Ya, ok, 11, ¿no? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y por él me mató. Una Me cosa mató. interesante que yo he notado es que el pecado nos engaña.
nos hace creer cosas que no son ciertas. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? El cigarrillo, por ejemplo, nadie necesita la nicotina, ¿no? No es parte de nuestro cuerpo. La nicotina no es parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando tú dejas de fumar, tu cuerpo no la necesita, no es como la heroína. La heroína sí. Cuando tú usas heroína, hay un compuesto químico en tu cuerpo que la heroína le provee. Entonces llega un momento en que tú dejas de consumirla, consumes la heroína y tu cuerpo nota que tú le estás inyectando, tú le estás dando ese compuesto químico que el cuerpo normalmente lo produce y por lo tanto tu cuerpo lo deja de producir. Cuando tu cuerpo lo deja de producir, entonces, cuando dejas de tomar la heroína, ya tu cuerpo no lo produce. Y por eso vienen los síntomas, después de dejar la heroína, que tu cuerpo tiembla, le duele todo. ¿Por qué? Porque como no produce tu cuerpo, entonces empiezan esas reacciones. Después de 3 o 4 días, tu cuerpo empieza a producirlo nuevamente poco a poco y pasa la necesidad de la heroína. Pero no es lo mismo con el cigarrillo. El cigarrillo es un engaño. El cigarrillo, la nicotina, el cuerpo no necesita nicotina. Por eso es que es una farsa, un engaño eso de los, de los de estas gomas que te ponen en el cuerpo, de estos stickers que te ponen en el cuerpo lleno de nicotina para que te deje de dar la sensación. No, el cuerpo nunca necesita nicotina. Es un engaño. Entonces, cuando uno fuma, fuma porque quiere, pero tu cerebro produce una sensación, lo necesito, y te pone nervioso si no puedes fumar, ¿no es cierto? Entonces, eso es un engaño. Cuando la Biblia dice que hay cosas que el pecado te engaña, te hace creer que lo necesitas. Cuando tú radicalmente lo dejas y dices, no lo necesito más, no lo necesitas más. Tu cuerpo no lo va a necesitar. Son 3, 4, 5 días quizás que te dure la abstinencia, pero tu cuerpo no necesita la nicotina. Es un engaño, ¿no? Y la gran prueba es cuando tú viajas en avión. Hay personas, conocemos algunas personas cercanas, que no pueden, o sea, no pueden dejar de fumar, pero ni 20 minutos, o sea, que deben tener un cigarrillo permanentemente en la mano. Cada media hora tienen que fumar algo, o sea, todo el tiempo. Pero luego toman un avión y se van de aquí hasta Argentina, o se van hasta Malasia, donde sea, Estados Unidos, y el vuelo les dura 15 horas. Y en esas 15 horas no pueden fumar. No pueden fumar. Entonces, aguantan las 15 horas hasta que llegan al aeropuerto y salen desesperados a fumar. Y eso muestra el engaño. Hay muchas cosas en el pecado, muchos pecados, que son engaños, ¿no? Mi mujer no es la mejor, necesito conseguirme otra. Mi vida íntima con mi esposa no es como yo quisiera, entonces tengo que buscarme otra, porque somos humanos y porque la necesidad sexual es así. Todas ese tipo de cosas son engaños, mentiras que el pecado te hace creer para arruinar tu vida, ¿no? Ese es el segundo factor por el cual hay cristianos carnales. El primero, porque alimentan más el perro negro que el perro blanco. Y el segundo, porque se dejan engañar por el pecado, así creyendo cosas que no son ciertas, creyendo cosas que solamente el pecado les pone en el cerebro, pero que son mentiras. Tercer factor, nuestra conciencia está acostumbrada al pecado. Hemos creado, o sea, nuestra carne disfrutó del pecado en el pasado.
Y ese filtro todavía lo llevamos en el cerebro. Si el pecado no gustara, nadie pecaría. Entonces tenemos el filtro en el corazón que disfrutó del pecado y de la maldad y aún lo recuerda. Y es interesante porque llegamos a la fe cristiana con ese filtro en la cabeza. Hay cosas que tú has hecho pecando, que tu cerebro ha procesado y lo vincula a la satisfacción, al placer. Entonces, tu cerebro siempre te está diciendo, esto produce placer, esto produce satisfacción. Ese filtro lo tenemos en la cabeza. Le voy a dar un ejemplo muy básico, ¿no? Estábamos en el barco y un día nos tocó pescadito frito. ¿Y con quién estaba hablando? Yo no sé, creo que era con, no sé, con Magali, creo que estábamos hablando, no sé, ya no me acuerdo con quién. Estábamos hablando de qué rico es un pescadito frito. En ese momento vino a mi mente, pasó por un filtro que yo tengo en la cabeza, unos lonches que hacíamos con mi abuela cuando ella vivía, de pescadito frito con salsita criolla de cebolla y pan caliente con su tecito caliente al lado, ¿cierto? Entonces, para mí, eso me hace recordar mi infancia. El pancito francés caliente, rico, como lo hacían antes, ahora los hacen todos feos, pero antes eran pancito caliente, rienecido, la salsita de cebolla que acompañaba el pescadito recién frito y tu tacita de té, ¿no? Tacita de té negro, el té normal, ¿no? No como todos esos tés que han sacado hoy en día de la frutita, de platanito, manzanita, ¿no? El té negro, ese se toma. Entonces, el filtro en mi cabeza me hace recordar eso. Yo veo el pescadito frito e inmediatamente evoco mi infancia. Lo mismo pasa con el pecado. Tu cuerpo, tu alma, tu vida tiene filtros que vienen acostumbrados al pecado. Y por eso tienes el pecado dentro y recuerdas la satisfacción carnal que te proveía y por eso te dejas arrastrar por el pecado. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Miguel, por favor, léelo. Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La traducción es renovar vuestro entendimiento. En el griego, renueva tu mente. Renueva tu mente. ¿Cómo renovamos la mente? Y quiero que pongan mucha atención. Esto lo aprendimos en el seminario. Nos lo enseñó un pastor amigo nuestro que ya falleció, el pastor Fernando Lai, que además de pastor era psicólogo. Y él dijo que el proceso para marcar nuestros filtros en el cerebro es bien simple. Tú los observas con la conciencia, los memorizas con la conciencia y luego pasan a tu inconsciente para luego yacer en el subconsciente, ¿ya? Así se produce un filtro. Un filtro primero pasa en tu consciente, tú lo miras, lo palpas, lo tocas, lo ves. Eso produce un filtro consciente. Ese filtro consciente pasa a tu inconsciente y de tu inconsciente pasa a tu subconsciente. Por eso hay gente que aprendió en la vida a tener miedos
porque lo rechazaron de niño, porque le hicieron bullying, porque fue pobre, porque no tenían que comer. Entonces, una persona que no tenía que comer, tenían que luchar para conseguir algo para comer, va produciendo el consciente de que puede ser que no tenga dinero para vivir. Pasa a su inconsciente, se guarda en el subconsciente, se convierte en una persona sumamente tacaña. ¿Por qué? Porque de la infancia no tenía. Entonces, su subconsciente le dice, aguarda, agarra, aguarda, 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 aguarda. Retén, retén, no saques, porque no sabes lo que te va a pasar en el futuro. ¿No es cierto? En cambio, una persona que se cría al revés, se acostumbra a dar, porque siempre tenía acceso, entonces es una persona desprendida. ¿Entendieron? Entonces, de esa manera se producen los filtros en el cerebro. La pregunta es, ¿cómo renuevo mi mente? ¿Cómo limpio esos filtros? Y la palabra es bien clara. La palabra es bien clara. Dice, Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando les iba a lavar los pies, y Pedro le dijo, no, 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 a mí no me lava los pies, ¿no? Porque era una vergüenza. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Entonces Pedro le dijo, entonces báñame, 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 ¿no? Siempre el exagerado de Pedro. Báñame. Y Jesús le dijo, no, no, porque ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo renuevo mi mente para sacar todos esos pensamientos acostumbrados a pecar y sustituirlos por pensamientos que no quieren pecar? Hay que sustituir esos filtros del subconsciente por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mejor método para eso? Memorizar la escritura. Cuando tú memorizas la palabra de Dios, memorizas la palabra conscientemente. Luego la repites y va siendo parte de tu inconsciente y por último se convierte en parte de tu subconsciente y limpia todos esos pensamientos que no te acercan al Señor. Entonces, la mejor manera de renovar nuestra mente es memorizando la palabra de Dios. Y es una práctica que deberíamos tener nosotros, porque se ha dejado mucho de leer la palabra. Me acuerdo cuando nosotros estábamos jóvenes, en el grupo de jóvenes, en Young Life, cómo jugábamos con eso, ¿no? A memorizar textos bíblicos. Hacíamos competencias, ¿no? En las reuniones de jóvenes sobre los que memorizaban textos bíblicos. Cuando tú memorizas textos bíblicos, estás metiendo a tu corazón la palabra de Dios que limpia y renueva tu mente. Y la palabra de Dios, primero tu consciente, luego tu inconsciente, por último tu subconsciente, y empieza la palabra de Dios a limpiar tu alma de todos esos vicios acostumbrados al pecado. Todas esas costumbres que tenías, que amaba a la carne, que la carne amaba el pecado, comienzan a ser limpios por medio de la palabra de Dios que vas memorizando. Entonces, de esa manera, estamos renovando nuestra mente. Háganse el reto. El reto. Un versículo al día. ¿Qué cosa es un versículo? Son 4 líneas, por Dios. Hay versículos de una sola línea. Hay versículos un poco más largos, pero háganse el reto. Escríbanos en unas tarjetitas. Una tarjetita, el versículo del día. Yo hago mi devocional, saco un versículo del día de hoy, lo pongo en una tarjetita y lo llevo en mi bolsillo. Y cada cierto tiempo lo saco y trato de repetirlo de memoria. Si no me acuerdo, lo leo, lo repito, lo guardo. Al rato vuelvo a hacerlo. Si no somos muy inteligentes como para uno al día, uno cada 2 días, pues. Si somos medio brutitos, ya usen uno para semana. En una semana creo que pueden aprender un versículo. Pero cuando aprendemos un versículo ya estamos limpiando la mente. ¿No es cierto? Yo sé, pues, que la mayoría del grupo tampoco somos jovencitos, ¿no es cierto? La mayoría ya estamos un poquito gastaditos, el cerebro no funciona como antes, pero hagan el esfuerzo. Además, haciendo el esfuerzo de memorizar, dicen los doctores que no van a tener Alzheimer, porque el cerebro trabajando no rechaza el Alzheimer. Así que es una medida
para limpiar el alma, renovar la mente y alejarte del alemán. ¿De acuerdo? Ok. Cuarto factor. Vamos a repetir hasta ahora para estar en claro. Primer factor, perro blanco, perro negro. ¿Ya? Perro blanco, perro negro. Segundo factor, el pecado te engaña, te hace creer que necesitas algo que no necesitas. Tercer factor, una conciencia acostumbrada al pecado que necesita ser renovada por medio de un cambio de mente, renovación de la mente por la palabra de Dios. El cuarto factor por el cual hay cristianos carnales que caen en pecado es el proceso de seducción diabólica. Este es el proceso más interesante. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. Hugo, por favor. Santiago 1, 12 al 15. 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Muy bien. Hay pecados que pueden ser reacciones intuitivas, reacciones impulsivas, ¿eh? Porque, por ejemplo, una pregunta incómoda, ¿no? Una reacción, una respuesta automática, una respuesta inconsciente, ¿no? Por ejemplo, el niño que se agarró la galleta sin permiso de los padres, y llega el padre y le dice, ¿agarraste la galleta? Y el niño, por miedo al castigo, responde, no, yo no fui, ¿no? Muchas veces tenemos pecados que pueden ser mentiras, reacciones que son involuntarias, son impulsivas, ¿no es cierto? Pero hay otros pecados que son los más graves, que son parte de un proceso de seducción. Estos son los más graves, son los que generalmente nos llevan a insultar a Dios, a ensuciar nuestras vestiduras blancas con mayor profundidad. Son los pecados parte de un proceso de seducción. En Santiago capítulo 1 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea que Santiago nos dice que es posible soportar la tentación. Es posible. Si eres hijo de Dios, es posible soportar la tentación. ¿Por qué? Porque he sido liberado de la esclavitud al pecado, pues. Entonces, bienaventurado el que soporta la tentación. He escuchado a mucha gente cristiana que dice, qué difícil es soportar la tentación. ¿Cómo que va a ser difícil soportar la tentación? Si has sido liberado en Cristo, no debería ser tan difícil. Claro, es difícil porque tu cerebro está acostumbrado al pecado,
necesita ser renovado, ¿no es cierto? Lo entiendo. Tu cerebro está siendo engañado por el pecado, tienes que abrir los ojos para que no te engañe, lo entiendo. Si has alimentado al perro blanco, te va a ser más fácil resistir la tentación. Si has alimentado al perro negro, va a ser más difícil resistir a la tentación. Pero el texto es claro. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quiere decir que es posible. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, quiero que sepan que en este texto la palabra tentar y probar es la misma. Es la misma. En este texto, en Santiago 1, la palabra tentación y la palabra prueba en el griego es la misma. ¿Por qué las traducen indistintamente? La tentación tiene que ver con pecados directamente y la prueba tiene que ver con tu carácter. Tentación tiene que ver con pecado, prueba tiene que ver con tu carácter. Bienaventurado el varón que soporta la prueba de su carácter, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación del pecado, porque cuando haya resistido al pecado, que también es una prueba, el pecado es una prueba, ¿no? Porque cuando haya resistido la tentación del pecado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13, vean el proceso. Cuando alguno es tentado, cuando alguno es probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ajá. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿entendieron? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. No le echen la culpa al diablo. No le echen la culpa al diablo. El culpable soy yo. Culpable soy yo, decía la canción, ¿no? No es el diablo el culpable de todas las cosas que me ocurren. A veces el pecado, el mismo culpable del pecado soy yo mismo. Y entonces mi propia concupiscencia, mi propia carne acostumbrada a pecar, dice, me atrae, es atraído. Luego es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Voy a compartirles una pantalla. Miren acá, ¿no? Concupiscencia. En alemán, Fleischlust. Falsch, no. Fleischlust. Las ganas de tu carne. Fleischlust. Fleischlust. Las ganas de tu carne. Las ganas ocultas de tu carne te atraen. Al principio no has caído, está fuerte. Pero las ganas ocultas de tu carne te atraen. Te van seduciendo, te van comiendo el oído, te van comiendo el corazón, te van hablando poco a poco hasta que hace clic. Hasta que en tu cerebro hace clic y dice concebido, quedar embarazado. Quedas embarazado del pecado. Caer preso del pecado. Entonces recién da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el proceso natural de seducción del pecado.
¿Recuerdan lo que leímos hace mucho tiempo, cuando estábamos estudiando acerca de Adán y Eva? Cuando leímos un texto bíblico que decía: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La serpiente con su astucia engañó a Eva, le fue comiendo el coco. Y fue la carne de Eva la que entró en el proceso, ¿recuerda? Y el proceso era: vio la mujer que el árbol que Dios le había prometido, perdón, que Dios le había prohibido, el árbol que Dios les había prohibido, ahora era bueno para comer. El proceso de seducción. Lo que el Dios les había prohibido, ahora era bueno para comer. Lo que Dios les había prohibido pasó de ser bueno para comer para convertirse en agradable a los ojos. Lo bueno ahora es agradable. La idea empieza a gustarte. Y el árbol que Dios les había prohibido se convirtió en algo bueno para comer, pasó a ser algo agradable a los ojos y terminó siendo algo codiciable para alcanzar sabiduría. De prohibido por Dios a codiciable para alcanzar sabiduría. Y fue ahí cuando dio también a su marido, el cual comió del fruto, y hasta ahora sufrimos las consecuencias de esto. Entonces, hermanos, vamos a repasar. Como les digo, estas cosas no es para que encontremos disculpas a nuestro pecado, decir, ya sé por qué estoy fornicando, ¿no? No es la idea, pues. No es la idea que tú digas, el pastor me acaba de explicar por qué razón soy un cristiano carnal. La idea es que no seamos cristianos carnales. La idea es que honremos a Dios en nuestras vidas. Y pensemos en estas 4 posibilidades que pueden estar haciendo que estemos ofendiendo a Dios. ¿Estás alimentando perro blanco o perro negro? ¿Te estás dejando engañar por el pecado? ¿Estás renovando tu mente para limpiar todos esos filtros que tu carne aún recuerda y que te dicen, mira, ¿te acuerdas qué rico era esto? Tienes que renovar tu mente. Y en cuarto lugar, estar alerta y atento a la seducción diabólica, porque por medio de ella se arruinan iglesias, se arruinan familias, se arruinan la vida de los hijos, la vida del cónyuge, arruinas tu propia vida, puedes arruinar hasta tu empresa. ¿Por qué? Porque te dejaste seducir por el pecado. Y lo que era prohibido por Dios termina siendo codiciable a tus ojos. Entonces, por esa razón, por estos 4 factores, es que los cristianos a veces caen en pecado. ¿Tenemos que caer? No. No tenemos que caer. Somos libres del pecado ahora. No tenemos disculpa. Muy bien, tenemos que estar alertas a cualquiera de ellos para no caer en el pecado. Recordemos que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Eso está en Romanos 6:14. Vamos a pedirle a Dolly. Lee, por favor, Romanos 6:14. Romanos 6:14. Voy buscándolo. Romanos 6:14. Sí, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Está claro? Así que el pecado te dice, yo te mando. El pecado te dice, me tienes que obedecer, porque yo digo. El pecado te dice, yo tengo poder sobre ti. Y tú le contestas, el pecado no se enseñoreará más sobre mí porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. El pasaje de Romanos capítulo 6 que hemos leído anteriormente nos dice, lo voy a leer yo, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Romanos 6, versículo 20 en adelante. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto quiere decir que yo dejé de ser esclavo y ahora tengo como fruto, como objetivo, la santificación en mi vida. Repito, el poder de Dios obrando en mi corazón para santificación. Hay pecados que son grandes, digámosle así, por los cuales muchos de nosotros hemos salido victoriosos en la obra de Cristo, ¿verdad? La mayor lucha que tenemos en cuanto a la santificación es nuestro propio carácter. Alguien me preguntó alguna vez si Dios hace milagros. Milagros. Yo le dije, claro que sí. Milagros, el mayor milagro es la transformación de nuestro propio carácter. Acá hay dos preguntas que voy a contestarlas rapidito. ¿Qué significa concupiscencia? La concupiscencia es la intención de pecar, el amar el pecado, amar la maldad, concupiscencia. ¿Y es posible superar por completo al perro negro durante una vida normal? ¿Hay algún ejemplo? No conozco a nadie que haya sido perfecto en esta tierra. Quiere decir que vamos a ser completamente victoriosos con el perro blanco recién en la presencia de Dios. El perro negro va a estar chiquitito, 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 pero ahí va a estar. Y nos dejamos, si no dejamos de alimentar al perro blanco, el perro negro volverá a crecer, no importa la edad en la vida cristiana que tengamos, ¿no? Ahora, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y hermanos, el mayor reto de la santificación de Cristo no es que dejes de ser adúltero, porque esas decisiones son fáciles, pues. No es que dejes de estar fornicando, eso es fácil, pues. ¿No es cierto? Dejar de mentir. Llega un momento en que uno tiene la conciencia y ya tu propia conciencia te molesta si es que mientes, ¿no? Pero si hay una lucha que tenemos muchas veces es la lucha por nuestro carácter, santificar el carácter, ¿no? El carácter. ¿Y saben por qué es difícil? Porque de tiempo en tiempo Dios nos manda algunas herramientas espinosas justamente para que nuestro carácter explosione. Y a veces tenemos personas que nos rodean, que son justamente las personas con las que no quisiéramos estar, porque hay otros que sí, hay otros que, ay, nos llevamos bien,
gente con la que nuestro carácter es compatible, nos reímos, la pasamos bien. Pero de tiempo en tiempo aparece alguien que es como un puercoespín que por donde va hincando, y hay personas que van a ser probadas. Y miren esto, ¿es malo? No es malo. Es exactamente el amor de Dios que quiere perfeccionar. El amor de Dios que quiere perfeccionar. Y para eso necesita de gente incómoda. Gente que te incomode, gente que haga brotar tu carácter, ¿no es cierto? El carácter, cuando estamos en buen tiempo, el carácter es pacífico, contento, alegre. Te levantas en la mañana y entonces tienes una persona a tu lado que te saluda con cariño y que te dice, te he preparado desayuno, ven. Y entonces uno se levanta y qué rico, ¿no? Sales a la calle y un vecino te saluda con alegría. Te dice, utilice mi parqueadero para que, si necesita, ¿no? Y uno se alegra. Entonces estas personas te alegran la vida, pero no te mejoran el carácter. Para que mejore tu carácter, tiene que aparecer la persona que cuando se levanta te incomoda. Levántate, zángano, todo el día en la cama, levántate. Y ya te están hincando. Y sales a la calle y te queja el vecino, ¿por qué se estaciona en mi estacionamiento? Caramba, no tiene su casa. Y entonces son esos los instrumentos de bendición de Dios. Porque lo que está haciendo Dios es que aflore tu mal carácter para poder transformarlo. Así que tenemos por nuestro fruto la santificación y especialmente la santificación de nuestro carácter. 1 Juan 3, 8 al 9. Voy a pedirle a Mónica Olortegui que lea 1 Juan 3, 8 al 9, por favor. Primera de Juan. 1 Juan 3, versículos 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué fuerte este pasaje, ¿no? Qué fuerte este pasaje. Yo he escuchado a pastores tratar de interpretarlo para poder calmar la incomodidad que produce. Hacerlo más blando, más suave, para que los oyentes no se vayan de la iglesia, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. No está diciendo el que comete algún pecado, sino el que lo tiene como práctica. El que practica, el que está practicando el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si en algún momento somos engañados o somos seducidos, en algún momento podemos de repente pecar, pero no practicamos el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ir terminando el estudio de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La que aparece aquí como Irma es Irma Schenker. Sí, soy yo. ¡Wow! Entonces,
Lee, por favor, Primera de Tesalonicenses 4:3. A cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Nada, estás perdida. Primera de Tesalonicenses 4:3. 4:3, perdón, fue uno después. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y entonces cuando a la gente me dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Se refieren a con quién me casaré, se refieren a qué debo estudiar, qué trabajo debo hacer. Y entonces yo les contesto, empecemos por la voluntad de Dios revelada, porque la voluntad de Dios específica para ti no la conozco, pero yo sé lo que Dios quiere para ti en forma general. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Empieza por ahí. Empieza por ahí. Y el versículo 7, Irma, léelo por favor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado al camino de santidad. Ese es el objetivo de Dios para nuestras vidas. Honrar a Dios en todos mis actos. Adorar a Dios con todo el corazón. Y servir a Dios en todo tiempo. Esta es la definición más simple de la santidad. No significa que te metas en un monasterio, no significa que dejes de ver televisión o ir al cine, no significa que te vuelvas un sacerdote nómada, no significa que llegues a ser la Madre Teresa de Calcuta. La santidad es algo más simple que eso. El camino de santidad para todos. Simplemente honrar a Dios en todos mis actos. Cuando hagas algo, pregunta, ¿honra esto a Dios? Adorar a Dios con todo el corazón. No superficialmente, con todo el corazón. Y servir a Dios en todo tiempo. Hermanos, ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, liberados del pecado, no estamos obligados a pecar. Pecamos si alimentamos al perro negro más que al perro blanco. Pecamos si creemos en el engaño del pecado. Me tienes que obedecer. Tienes que hacerlo porque yo lo digo, dice el pecado. Y tú le dices, ay, soy humano, tengo que caer. No, mentira, te está engañando. No tienes que hacerlo. Pecamos porque tenemos filtros acostumbrados, viciosos en el alma, que pecaron antes, están acostumbrados a pecar, y entonces te recuerdan el pecado. Por eso tienes que renovar tu mente memorizando la palabra de Dios. Y por último, pecamos cuando nos dejamos atraer y seducir por nuestra propia maldad. Hasta que la maldad hace clic en tu corazón, quedas embarazado del pecado, eso da a luz el pecado, y el pecado consumado da a luz la muerte. Y por eso he visto a muchos cristianos arruinar sus vidas, sus familias, porque cayeron en pecado. Díganme, ¿no fue eso lo que hizo Eva? ¿No le arruinó la vida a su marido, a sus hijos y a la humanidad? ¿Se dan cuenta? Le arruinó la vida. Y el pelmazo de Adán
que se dejó guiar. Come, mi amor, esta manzanita que me la enseñó la serpiente. A ver, dame para probar. Y ahí están, los dos sonsos arruinaron sus vidas, arruinaron el futuro de sus hijos y nos arruinaron la humanidad. El pecado nunca trae nada bueno. Alejémonos del pecado porque no estamos obligados. Y entonces, sigamos el camino de la santidad. Termino leyéndoles un versículo. Y dice así. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará ningún inmundo por él, sino que él mismo, Dios, estará con ellos, los que transitan el camino de santidad. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que camina por el camino de santidad, por torpe que sea, no se va a extraviar, porque Dios lo acompaña. Amén. ¿Alguna pregunta? Har, Hable. en antes han preguntado qué cosa era concupiscencia, tú lo explicaste, pero también la segunda pregunta creo que era si teníamos que estar viviendo siempre con la lucha de pecar, de hacer bien o mal. No sé, la pregunta no era así, pero apuntaba a eso. Hay un pasaje en la experiencia de Pablo, a la persona que lo preguntó, se lo dedico, ¿no? Que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo del 26 al 27, que se le escribe a la iglesia que, digamos, tenía todos los conflictos y que cometió posiblemente todos los pecados, que fue la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 al 27, dice, así que en otra traducción posiblemente van a encontrar una amplitud de la idea de Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Pablo era consciente de la lucha de su naturaleza y posiblemente en Romanos, en el capítulo 7, él mismo lo describe cuando habla que tenía una naturaleza que él mismo definió con que era miserable de mí. Es correcto. Entonces, yo creo que... Ay, perdón, hace calor. Yo creo que el cristiano verdadero sí va a experimentar la lucha encarnizada por todos lados. Porque está haciendo la voluntad de Dios. Claro. Y eso no va a ser fácil. Si bien es cierto, lo que se consiga de ese esfuerzo, disciplina, lo que tú acabas de decir correctamente, memorizar, eso es parte del proceso de santificarse, pero eso no es para ganar la salvación. La salvación ya está ganada si en serio uno se ha convertido conscientemente en algún momento de su vida. Por otro lado, C.S. Lewis decía, y con esto corto, en su libro sobre el cristianismo, él decía que el peor pecado de los cristianos era el orgullo, porque el orgullo abre la puerta a todos los demás pecados. Es el pecado del diablo, ¿no? El diablo, por orgulloso, por querer ser como Dios, fue arrojado. Entonces, él decía, y creo que el tiempo me ha hecho ver que en realidad, en una frase tan pequeña, él decía una gran verdad, y Lutero decía otra verdad con respecto al orgullo, que la oración era la tumba del orgullo. Así que si juntamos las dos ideas, posiblemente las dos ideas se juntan en Romanos 12, 1, 2, donde obviamente está en forma
implícita la idea de leer la palabra y orar para conocer la voluntad de Dios. Muy bien, muy buen comentario, es verdad. En la medida que va pasando el tiempo, la idea está en que tu perro blanco siempre sea más grande, ¿no? En la medida que vamos acercándonos a la presencia de Dios, que realmente Dios esté obrando en nosotros, porque no importa la cantidad de tiempo que tengamos en la fe, a veces tenemos reacciones que están mal, ¿no? Yo soy una persona muy paciente, muy paciente. Quizás demasiado paciente. A veces soy muy tranquilo. Entonces, yo estoy seguro que cuando lleguemos a la presencia de Dios, yo voy a competir por quitarle la chamba a San Pedro, ¿no? O sea, ahí de la paciencia. Pero cuando veníamos manejando de Sabona, yo estaba manejando una camioneta a la cual no estoy acostumbrado. Veníamos por la carretera a velocidad y de repente teníamos que doblar con dirección a Milano, o Milán, como le llamen, y Lucy, mi esposa, estaba a mi costado y ella era mi GPS, ¿no? Ella era la que me iba diciendo en tantos metros a la izquierda, en tantos metros a la derecha, ¿no? Y entonces llegamos a un momento en que ella agarra y me dice, a la izquierda. Y yo veo a la izquierda una cola de autos, era meternos en un atolladero para demorarnos por lo menos media hora, una hora atollados ahí. Pero no importa, me dijo a la izquierda. Entonces yo comencé a meterme a la izquierda, ¿no? Y en eso ella me dice, no, a la derecha. Porque el GPS automáticamente había registrado eso. Y entonces nos estaba mandando por otra salida. Y yo, que estaba nervioso manejando en el auto, levanté la voz, ¿no? Le dije, derecha o izquierda, derecha o izquierda. Entonces, a la derecha, ¿no? Y ella me lo hizo ver, ¿no? Me dice, ¿por qué me gritaste? ¿Por qué? Y yo, en el fondo, decía, pero es que no me dices correctamente, ¿no? Pero tengo tantos años en la fe, tengo tanta paciencia y a veces la pierdo. Eso significa que, aunque nos estamos acercando al Señor, siempre tenemos que estar alertas para no caer en algún momento o explotar en algún momento, pero realmente tenemos que seguir alimentando al perro blanco toda la vida, hasta que el Señor venga y seamos perfectos con Él. Dolly hace una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el carácter y la personalidad de una persona? Algunos creen que la personalidad define tu forma de ver al mundo. Por ejemplo, eres una persona trabajadora, eres una persona dinámica, eres una persona proactiva o eres una persona reactiva, por ejemplo. Queremos que eso significa tu personalidad, que puede ser flemático o puede ser sanguíneo, etc. Pero el carácter es como tú te relacionas con las personas. Como tú te relacionas con las personas. Tu amabilidad, tu cortesía, tu compasión, ¿no? Hay personas que tienen un carácter difícil, incómodo, que su forma de relacionarse con los demás produce incomodidad. Y creo que es ahí donde Dios tiene que trabajar más, en la parte del carácter. Creo que la personalidad no se cambia, porque creo que todos tenemos una personalidad que es como Dios nos ha creado para enfrentar el mundo. Esa es una persona que es flemática, no va a convertirse en sanguínea, ¿no? ¿Dolly? Sí, sí, entendí, porque supuestamente la personalidad sí no se puede modificar porque nacemos con los genes así, ¿no? Claro, ¿no? Exacto. Pero el carácter sí se forja. Pero el carácter sí. O sea, Dios trabaja en el carácter más, no en la personalidad. Exacto. ¿Sería algo así? Ajá, correcto. Ah, Bien.
¿Alguna Sí, pregunta listo, más? gracias. Pastor, ¿Nadie yo más no quiere tengo una pregunta, pero sí, cuando estaba buscando el Primera de Juan 3, del 8 al 9 que dijo usted, Sí, pues me equivoqué de versículo, pero me salió este y pues no quería dejarlo pasar, quería leerlo, léelo. que dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bien, bonito. Bonito. Digo que no lo quise dejar pasar porque es lo mismo como dice, ¿no? Si estamos en el Señor, pues no muy fácilmente dejamos que nos domine esta manera de cómo éramos antes, sino el estar constantes, así como usted lo acaba de decir, constantes, ¿no? Si lo dejamos, realmente comenzamos nosotros a debilitarnos. Y verdad que a veces nos cuesta porque cada día, pero cuando entendemos que realmente es el alimento espiritual eh, y que nos ayuda para poder soportar todo este tipo de cosas que de repente cuando lo dejamos comienza a venir estas cosas que durante no leemos la palabra de Dios vienen a comernos como la cabeza, por decir, a ponernos en duda, a debilitarnos. Pero al estar realmente constantes con la palabra del Señor, y así como decía, ¿no? La alabanza y todo este tipo de cosas, la verdad que lo fortalece bastante a uno y se acuerda de lo que dice la palabra y uno dice, no, es que no es así, no debo de volver a hacerlo, no debo de caer, no debo ni de probar Ya, a este tipo de cosas, ¿no? ya, ya. Por eso quise leerlo porque como decía Jesús, yo soy la luz del mundo y el que está en la luz del Señor, pues no puede estar en las tinieblas, no puede seguir en tinieblas. Correcto. Hay una reacción automática, ¿no? Bien, ¿algún comentario más? ¿Ninguno? Yo tengo una pregunta. Sí. Hay comportamientos que se siguen de generación en generación, ¿no? Actitudes de igual manera. Y cuando uno entra en los caminos del Señor, si bien es cierto, la palabra te va limpiando de todo ello, pero hay un punto en el que cuando uno verdaderamente está muy atrapado en algo tan intrínseco en ti misma, ¿no? Que permite, hay formas, por ejemplo, de poder clamar al Señor, de entregar al Señor esa área tuya o ese patrón de conducta o de actitud que tienes familiar, que no se va tan rápido a pesar de estar en los caminos del Señor, memorizando la palabra, ayunando, y no se va tan rápido. Claro. ¿Por qué? Porque hay que entender bien, el camino de santidad es un proceso, ¿no? Es un proceso que nos va eliminando, obviamente las cosas fáciles van a eliminarse primero, y luego con el tiempo, aún las cosas difíciles van a ir siendo eliminadas. Pero la palabra de Dios va a tomar el tiempo porque nuestro propio yo se resiste a ello. ¿Cuál es la clave? La rendición. Recuerden ustedes que adorar y postrarse es la misma palabra en el hebreo. Adorar y postrarse es la misma palabra en hebreo, que significa rendirse. Estamos acostumbrados a no rendirnos, sino a luchar, porque queremos mantener nuestra identidad, queremos mantener nuestra personalidad, queremos mantener lo que nos gusta, aunque no le guste a Dios. Y hasta que no nos rindamos por completo a Él. Y Pablo dice, cada día muero. Cada día tenemos que morir para que realmente Dios tenga victorias en esas áreas difíciles, ¿no? Como te digo, hay muchas personas que van a tener que luchar
con problemas de carácter que han adquirido a través de toda la vida. Personas que tienen problemas de identidad, personas que quieren llamar la atención, personas explosivas. Y esas personas van a tener que ser confrontadas para llegar al momento en que digan, quiero morir a mí mismo. Porque esto, o sea, no me gusta cómo soy. Hasta que no lleguen a ese punto, nunca van a tener victoria. Hasta que no lleguen a rendirse por completo. Me pasó una experiencia bastante interesante para mí, ¿Ya? que es la que me gustaría compartirlo, porque de repente estamos todos en algún momento de nuestras vidas luchando con esa misma situación, ¿no? O sea, a veces dejas una puerta abierta a un pensamiento, o mejor dicho, a una idea, ¿no? Y donde no debiste indagar más en esa idea. Y esa idea te conducía a llevarte presa a a un sentimiento nostálgico, triste, etcétera, ¿no? Y recordar esa situación constantemente. Cuando uno entra en ese círculo vicioso en la mente, de estar, que te ronda y ronda y ronda esa idea o ese recuerdo, o etcétera, hace que no tengas la capacidad de poder salir victoriosamente de eso, ¿no? Y justo escuchaba una prédica de una mujer que predicaba acerca de ese tema, las cárceles mentales, ¿no? Entonces, realmente el hecho de clamar, como dice la palabra del Señor, clamar a Dios y echar de ti toda esa cárcel, esa forma en la que estás atrapada, ¿no? ¿Qué poder tiene? O sea, el hecho de clamar, de pedir, como dice en el Salmo, ¿no? 91, que dice, Él clamará y yo le responderé, ¿no? Y realmente responde el Señor cuando hay lo que decías antes, cuando clamas desde lo más profundo de tu ser, ¿no? Yeah. Y estuve toda la semana en esa situación hace un tiempo, y cómo el Señor, después de ese momento que entregué eso, me liberé de eso, le entregué, me afiancé a sus promesas, como por arte de magia desapareció. Eso así tan drástico, tan de un momento al otro, cómo pudo haber actuado en liberarme de mi mente, ¿no? De mi... Correcto. Claro. Los recuerdos esclavizan. A veces hay personas, o hay mujeres, o hay hombres, que por tratar de conocer la verdad, terminan descubriendo algo que les va a producir un rencor en el corazón para siempre, ¿no? Mejor hubiese sido no conocer la verdad. Pero a veces, pues, indagamos y eso produce en el corazón a veces cargas que solamente Dios puede liberar, ¿no? Claro, y eso es lo que tú dices, ¿no? De lo que entra a tu inconsciente, Claro, que llega hasta tu inconsciente, y claro, con una repetición mental puedes llamar lo que hay dentro de tu inconsciente y vomita todo lo que hay ahí, ¿no? correcto. Entonces, eso es un punto tan fuerte que podemos caer, ya sea en Ya. formas de X formas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto en el que los cristianos podemos caer ingenuamente, tontamente, porque queremos volver, o tal vez nos descuidamos y no estamos alerta de no tocar puntos claves que te pueden llevar a un retroceso, ¿no? Ya, muy bien. Perfecto, gracias por el comentario. ¿Algún comentario más? No, no. Dígame. En base a lo que Tania acaba de compartir,
lo cual agradezco porque en realidad es un punto importante, el tema de los patrones de familia. Yo creo que se rompen cuando uno se convierte a Cristo, pero ya, eso es un tema aparte. A lo que voy es que Romanos 12, 1, 2 que tú has compartido, todo ese capítulo al inicio habla de nuestra comunión, de ser transformados, de conocer al Señor y específicamente conocer su voluntad, ¿no es cierto? Sí. Pero después de ese versículo 2 viene el tema de los dones, Sí. que tiene que ver con la iglesia. Sí. Y después de los dones viene el tema de la conducta y cómo formar un carácter cristiano que agrada a Dios. Entonces, en esta lucha que todos tenemos y que también tenemos que estar alertas, evitar lugares, etcétera, relaciones, ya eso es responsabilidad de un cristiano también, porque acá tiene que haber cosas prácticas también, solo teoría. Pero Claro. la responsabilidad de la iglesia local, de encontrar un sitio donde yo pueda abrir mi corazón y poder ser ayudado. Y yo he visto esa falencia en muchas iglesias, ¿no? Lo digo como divorciado, por ejemplo. Lo digo porque he visto gente homosexual llegando a iglesias, gente drogadicta, gente alcohólica, que para el mundo eso es un escándalo, esos son los pecados más groseros, digamos que los pecados más conocidos, ¿no? Ya. Pero el intelectual también tiene un problema espiritual. El que no consume drogas, el que no consume alcohol, el que no es promiscuo, también tiene un problema delante de Dios si no es cristiano. Ya. Entonces, la iglesia creo que juega un papel también importante que Pablo incluye, porque en Gálatas él dice que tenemos que corregir con mansedumbre si alguien es descubierto en algún pecado, ¿no? No vaya a ser que nosotros también cayéramos. Vamos a caer. Eso está en Gálatas 6. Nada más, gracias. Muy bien. Bien, hermanos, 9:30. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Ha sido bastante fructífero. Que Dios bendiga la palabra que hemos escuchado de todos. Señor, gracias por esta noche y por tu palabra, por lo que hemos aprendido. Pedimos tu dirección, tu sabiduría, que nuestras vidas realmente vayan en camino de santidad. Esto es algo que nadie puede controlar porque es algo entre tú y yo, algo personal. Los que quieran hacerlo lo harán, los que quieran fingirlo lo harán, los que quieran realmente honrarte lo harán. Gracias, Señor. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias, gracias Carlos. Chao Mario, cuídate. Nos Chao, vemos. Ariel. Chao. Come tu, Buenas come- tardes. come tu parrilla este fin de semana. Pollito. Chao, chao. 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 Adiós a todos. Chao, Chao, saludos a Carlitos. todos. Muchas Chao, gracias. bendiciones a todos. Chao, chao. Chao. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.